El Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Estamos en la serie de los dones y queremos seguir, hermanos, compartiendo con ustedes este plan de estudio para poder de alguna manera encontrar cómo servirle a nuestro Señor, ¿verdad? Porque ese es el propósito por el cual el Señor nos manda o nos da o nos reparte, hermanos, lo que en su voluntad ha establecido. Pero así como están sentaditos, hermanos, inclinemos nuestros rostros y oramos al Señor para que Él sea quien nos dirija. Señor, una vez más, Padre, tocamos el trono de tu gracia para encontrar, Señor, ese oportuno socorro a nuestras peticiones. Hoy te estamos poniendo, Señor, nuestras vidas en tus manos. Queremos decirte, Padre, que hables a nuestro corazón, que trates, Padre Santo, con nuestro carácter, con nuestra vida, de forma personal, de tal manera, Señor, que cada uno pueda desarrollar o ejercer, Señor, lo que tú les has dado como ese regalo maravilloso de ese don, Señor. Muchas gracias por la vida, Señor, de mis hermanos que ya estamos aquí. Pedimos pues que nos instruyas con tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la clase pasada, hermanos, vimos acerca de algunos dones. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué hablamos? ¿De cuáles dones hablamos? Cuando menos vimos 6, ¿no? 6 dones espirituales. Los que saben de esto dicen, hermanos, que son más de 20 dones, son 21 dones que se han repartido. Y en la clase pasada hablamos del liderazgo, ¿verdad? De presidir, el don de presidir. Hablamos, hermanos, del don de la ayuda. Hablamos del don de la generosidad. Hablamos del don de la misericordia. Hablamos del don de la fe. Y por último, hablamos del don del discernimiento de espíritu. ¿Sí? Basados prácticamente, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estuvimos analizando, de alguna manera, haciendo cuestionamiento para ver, hermanos, quién de los que estamos aquí podía estar en ese don. ¿Se acuerdan? Algunos lo manifestaron. Y pues realmente eso es bueno porque acuérdense que ya en noviembre vienen los nombramientos de los oficiales y quisiéramos trabajar en esa área, ¿verdad? Que cada uno pues esté, hermanos, donde debe estar, en el área que le corresponde, para no tener la oreja, hermanos, por el lado de atrás, ¿verdad? Para no tener las manos, hermanos, en cuenta de los pies. Porque a lo mejor estamos trabajando de esa manera. Y pues como decíamos el sermón pasado, el cuerpo está deforme, ¿no? No está alineado, ¿verdad? Así que Dios hizo, hermanos, a la perfección todo, ¿sí? Si usted puede analizarse, hermanos, o podemos analizarnos, Él no puso nada en el cuerpo, hermanos, que no sea de Él, ¿sí? Porque si usted puede analizar, cuando tenemos en nuestro cuerpo algo que no es del cuerpo, el cuerpo no está tranquilo, no está contento, siente, hermanos, que no es parte de él. Aun cuando por alguna razón pudiera tener algún accidente y pudieran meterle algunas implantaciones, ¿verdad? De alguna manera el cuerpo no está bien. En algunos casos, los cuerpos, hermanos, lo rechazan, ¿sí? Lo rechazan, ¿por qué? Porque pues no es suyo, ¿sí? Entonces no encaja, pues, ¿me explico? Pero cuando vamos, hermanos, a lo espiritual, debemos entender que lo que Dios estableció dentro del cuerpo, todo es del cuerpo, todo es del cuerpo. En cierta ocasión les decía que esta parte, estos vellitos que tenemos aquí, hermanos, no están puestos por sí, ¿verdad? Sino tienen una función.
Pero desafortunadamente, como decía una persona por ahí, el hombre y la mujer es inconforme con lo que Dios le da, ¿sí? Y algunos hermanos optan por qué, por rapárselo, quitárselo, y algunos hasta mejor se tatúan para que quede permanente. ¿Me explico? Pero no estamos, hermanos, de alguna manera haciendo alusión a la crítica, sino estamos viendo la inconformidad del hombre. ¿Sí? Cuando Dios realmente, ¿verdad?, estableció en el cuerpo todos sus organismos o sus órganos, hermanos, ¿para qué? Para que tuviera una función, ¿verdad? Una función. Porque si bien es cierto, hermanos, cuando tenemos estos vellitos aquí, tienen función, no están de adorno, no están de lujo, tienen una función, para eso lo puso Dios, ¿verdad? Cuando está usted trabajando y no tiene manera de cómo limpiarse el sudor, pues esos vellitos le desvían el sudor para que no entre en el ojo, ¿verdad? Entonces, la implantación de los dones, hermanos, en la vida del creyente es exactamente por la voluntad de nuestro Dios. Y déjenme decir, hermanos, que esto que ha hecho Dios lo eleva, ¿sí? Lo eleva como un sacrificio voluntario, ¿verdad? Del ser humano, porque ofrece, hermanos, se ofrece como un todo para entregarlo al Señor. Por eso decíamos que puede ser, hermanos, de alguna manera entregado a Él como un sacrificio, como aquel que se ofrecía, hermanos, en los altares, en los tiempos de los profetas, ¿no? Cuando realmente había la manera, hermanos, de dárselo al Señor, ¿verdad? Así que es un instrumento, hermanos, que se efectúa como un instrumento de justicia y de juicio, ¿verdad? Ahora, la conclusión lógica de esto, hermanos, es que quienes tienen un don deben a Dios, ¿verdad?, su servicio más consagrado y abnegado como un servicio sacerdotal espiritual. De esa manera, ¿cómo se entregaba el sacerdote a Dios, hermanos? Con todo, ¿no es cierto? Con todo. Estaba, hermanos, ahí en la casa de Dios, estaba para el servicio de la casa de Dios, y sobre todo los sumos sacerdotes, ¿verdad? Que eran los que tenían, hermanos, que tener una vida más digna, más consagrada, de tal forma que la presencia o la mirada del Señor, hermanos, se posicionaba en ese ser, porque eran los que, hermanos, eran los que tenían que llevar por así decirlo, el pecado de la humanidad, del pueblo, ante Dios, presentarlo. Y por eso, hermanos, decíamos que ese sacrificio que este hombre hacía, que este sumo sacerdote hacía, debería ser presentado de alguna manera bien, ¿sí? Porque cuando no lo presentaba bien, inmediatamente en el lugar santísimo quedaba ahí muerto, ¿verdad? Ahí fallecía por no presentar un sacrificio agradable a Dios. Así que cuando nosotros tenemos un don al Señor, debemos consagrarlo, a Él como ese instrumento que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para su servicio. El Señor les dice en el versículo 2, ¿verdad? No se conformen a este siglo, no se pongan de alguna manera como ellos, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El don, hermanos, sirve para transformar la vida de quien lo posee y la vida de quien lo rodea. ¿Sí? El don sirve, hermanos, para transformar la vida de quien lo posee y la vida de quien lo rodea. Porque si alguien dice, yo tengo el don, y realmente no lo vive, ¿verdad?, no lo expresa, no lo da, pues realmente no está siendo efectivo en su vida, ¿sí? Entonces necesita, hermanos, esta persona que tiene ese don, pues realmente ser transformado y de alguna manera, hermanos, poder ayudar a los que lo rodean para hacer lo mismo. Aquí, por eso decimos,
El don sirve para transformar la vida de quien lo posee y de quien lo rodea, porque actúa, hermanos, como una perspectiva diferente de ver las cosas. Ahora, el que ha descubierto su don trata directamente con su propia vida. ¿Sí? El que ha descubierto su don trata directamente con su propia vida. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque lo hace con un esmero constante de servir y agradar a Dios. ¿Sí? Él está siempre, hermanos, a la espera del servicio, estar siempre dispuesto al servicio. ¿Por qué? Porque está tratando con su propia vida. Ahora, esto lo entiende, hermanos, porque sabe, ¿verdad? Porque sabe que es el favor de Dios, ese favor divino que Dios le ha implantado, que es, que hermanos, que es su gracia. ¿Cómo dice el verso 3? Pablo dijo, por la gracia que me es dada. Así que entendemos que don es, que hermanos, es un regalo, es una gracia. Sí, es una gracia, hermanos, es la gracia de Dios que se imparte, que se da en la vida del creyente. Pablo habla, hermanos, de la medida de la fe, ahí en esos versículos que acabamos de leer. Y esa no es más que la porción correcta del don espiritual. Dice el texto, dio a cada uno conforme a la capacidad, conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que usted no necesita más, ¿verdad? De lo que el Señor ya le ha dado para servir. No necesita más de lo que el Señor le ha dado para servir. ¿Por qué, hermanos? Porque la medida que el Señor ha repartido es una medida exacta. ¿Sí? Es una medida exacta. No, no va a necesitar, hijo, es que me hace falta esto, es que me hace falta el otro. No. Ya el Señor le dio, hermanos, esa capacidad exacta para su servicio, solo para que usted pueda cumplir su función en el cuerpo de Cristo y así desarrollar de manera digna lo que Dios le ha otorgado. ¿Me explico? Así que esa es, hermanos, en cuanto a la medida de la fe. Todo creyente recibe el don y los recursos exactos para cumplir su propósito, porque estos deben ser usados con fidelidad, hermanos. Con fidelidad, ¿sí? Pero no solamente con fidelidad, sino con una declarada humildad, hermanos. Decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Que el Señor no reparte el don para que usted se enorgullezca, para que usted diga, yo soy mejor que el otro, ¿no? Acuérdense que dice el texto, ¿verdad? El ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito. Ni la mano, hermanos, a los pies. Todos, que hermanos, se complementan para el servicio, para el bienestar del cuerpo humano. Pero en el sentido espiritual se complementan para el bienestar del cuerpo espiritual, ¿verdad? La capacidad es única que Dios nos confiere a través de su gracia y su poder. Ahora, Dios, hermanos, en su soberanía ha dado esa diversidad. Pero esta diversidad, hermanos, es una diversidad unificada. Sí, una diversidad unificada, como dice el verso 4, si lo pueden leer, hermanos, ¿alguien me lo lee? 12:4 de Romanos. Sí. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿sí? Pero ¿qué dice, hermanos? Pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Por eso decimos de esta manera, hermanos, que Dios en su soberanía ha dado, hermanos, esa diversidad, pero con una diversidad unificada. Ahora, ¿qué tengo que hacer para recibir el don, hermanos? ¿Qué tengo que hacer para recibir el don? Pues nada.
Absolutamente nada. ¿Sí? No, usted no tiene que hacer nada. Dice el verso 13, el verso 3 una vez, por la gracia que me es dada. ¿Sí? Simplemente es la gracia de Dios que ya le dio a usted ese don. Usted no se aflija ni se afloje, ¿no? Usted nomás entréguese. Usted nomás dispóngase, ¿verdad? Y verá, hermanos, que Dios le va a usar de manera sorprendente, ¿no? Por la gracia que me es dada, solamente la gracia, hermanos, te puede convertir en ¿qué, hermanos? En un buen predicador. Solamente la gracia te puede convertir en un buen evangelista. Solamente la gracia te puede hacer un buen maestro con un grado de sabiduría, hermanos, de lo alto, ¿verdad? Solamente, hermanos, la gracia te puede dar ese conocimiento espiritual, un hombre lleno de fe, uno que ora, hermanos, y que los enfermos puedan sanar, alguien que de la nada puede hacer algo extraordinario, solamente la gracia de Dios. ¿Sí? O tal vez, hermanos, seas alguien con un servicio espectacular, ¿verdad? Que se demuestra, hermanos, en todo momento. Miren, me llama la atención, hermanos, un miembro de la iglesia, Peniel, es un hermano ancianito ya, pero él tiene el don del servicio bien establecido, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes lo conozcan, se llama Alberto García Esteban, ¿sí? Él está, hermanos, está sirviéndole siempre al Señor. Por eso decimos, tal vez alguien que tenga un servicio espectacular, o te puede llevar a ser un gran maestro de la palabra, o tal vez seas un hombre con la capacidad de exhortar sin que salga la otra persona lastimada. Entendemos, hermanos, que solamente la gracia del Señor hace todo eso. Solamente la gracia. Los 21 dones, hermanos, establecidos es dado al ser humano, al creyente, al cristiano, solamente por su gracia. Ahora, cuando vemos, hermanos, desarrollar el que tiene el don de la profecía, dice, hermanos, que este don viene de la palabra griega que es hablar hacia afuera. Y no está, hermanos, implicando una predicción del futuro o cualquier otra predicción mística, sino que pronuncia, hermanos, la verdad de Dios para animar y fortalecer a quienes, a los oyentes, el que tiene el don de la profecía. ¿Sí? En la proclamación pública de la palabra, hermanos, se ve palpablemente que está, hermanos, de alguna manera efectuándolo, llevándolo a cabo. ¿Por qué, hermanos? Porque entiende que la palabra, hermanos, de Dios es una palabra revelada ya. ¿Sí? Y que realmente no está haciendo cosas místicas o que está haciendo predicciones del futuro. No. El que tiene el don de la profecía. Aquí no expresamos aquello que diga, el Señor me lo reveló, ¿no? Porque ya la palabra ya está revelada. Sí, ya está revelada. Tiene una manera de exhortar con la palabra, una manera de animar, de motivar o llamarla a la acción y al arrepentimiento, pero hermanos, con la palabra de Dios. El que tiene el don de la profecía. No es precisamente que prediga el futuro. Que predique el futuro o que exprese, hermanos, como decíamos hace rato, ¿verdad? Es que el Señor me lo dijo, me lo reveló. No. Eso de el don, hermanos, es maravilloso, el don de la profecía. Pero también, hermanos, en este sentido, como dice el texto, qué bendición ver, hermanos, al que tiene el don del servicio, decíamos hace un momento. Porque ahí lo dice la Escritura, ¿no? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, que dice, en servir. ¿Sí? En servir. Según el verso 6 y 7, ¿verdad? Así que se describe, hermanos, el don del servicio de la palabra griega diácono o diaconisa o diaconía. Es más implicado, hermanos, a la persona que constantemente está en movimiento para servir a su Señor. ¿Sí? Por eso los diáconos deben tener el don del servicio.
porque de ahí viene diácono, diaconía, ¿sí? Y el servicio, hermanos, es ejemplificado, hermanos, con un movimiento, ¿verdad?, constante. No cuando se acuerda que tiene que servir, no cuando le dicen que tiene que servir. No, el que tiene el don de servicio no necesita, hermanos, un impulso. Él, a través del Espíritu Santo, se impulsa. ¿Para qué, hermanos? Para desarrollar lo que Dios le ha dado. Se desarrolla en un acto igual también de humildad, ¿verdad? Un acto de amor, pero también en un acto de alegría. Este que tiene el don del servicio, si puede hacer suyo, es el himno que dice, ¿no? Soy feliz en el servicio del Señor. ¿Se acuerdan de ese himno? Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Él sí lo puede cantar muy a menudo, muy gozoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí está sirviendo. Pero ¿qué de aquel que no tiene el don del servicio? Que está acostado en su hamaca y ahí con su refresco a un lado y está cantando soy feliz en el servicio del Señor. ¿Es factible eso? Pues no. ¿No? Entonces necesitamos entender, hermanos, que el don que ha establecido, que ha implantado Dios en nuestra vida es para qué, perdón, para desarrollarlo, ¿sí? Para entregarlo, para darlo. Por eso decimos, hermanos, que el que tiene este don del servicio es uno que actúa con humildad, con amor, con alegría. Este don tiene una acción práctica, ¿sí? Este don tiene una acción práctica. Prefiere, hermanos, el trabajo real y tangible antes que el protagonismo público, el que tiene el don del servicio. Pero también, hermanos, dice que ordena lo pendiente que otro pasa por alto. Me llamó la atención eso. Ordena lo pendiente, ¿verdad?, que otro pasa por alto. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? A veces, ahora con el viento, hermanos, entra la basura para acá, pero como no tenemos el don de servicio, hermanos, lo vemos revolotear nada más. Pero ¿cuál es la acción del que tiene don de servicio? Inmediatamente, ¿verdad?, se levanta y aunque diga como el señor Ramón, ¿verdad?, con permisito, y lo levanta y se lo lleva. ¿Me explico? ¿Por qué su vida? ¿Por qué su amor? ¿Por qué su sencillez? ¿Por qué su forma de ser el que tiene el don? Y yo espero, hermanos, que de todo esto que estamos hablando durante este mes, usted pueda identificarse con algo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, ese es el plan. Para que no estemos solamente, hermanos, viendo, ¿verdad?, pasar las cosas, sino que podamos actuar. Decíamos que el que tiene el don ordena lo pendiente que otros pasan por alto. Pero también, hermanos, el que tiene el don soporta la logística, aunque otros lo vean como maltrato. ¿Sí? Para muchos puede ser humillante, ¿verdad?, lo que hace el hermano. Porque no cualquier hermanos puede tener este don. A mí, hermanos, en lo particular, me identifico con eso. Pero tal vez no lo he llevado al punto tal de esa consagración. Estoy luchando, sí, porque el Señor ya me lo otorgó, ¿verdad? Y estoy luchando con eso, pero necesitamos trabajar en eso. Por eso dice que soporta la logística, aunque otros lo vean como un maltrato. Toma para sí lo que Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. O sea, el Señor Jesús no se sentó a la mesa y que le sirvieran.
Él, hermanos, agarró y se sirvió a tal grado que pudo lavarle los pies a sus propios discípulos, ¿se acuerdan? Unos pies todos polvorientos, ¿verdad? No sé, con ampollas, con callos. Sin embargo, él con humildad agarró el hebrillo, agarró la toalla y ¿qué, hermanos? Empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? A ese nivel tal vez no lo hemos desarrollado el servicio, ¿verdad? Yo creo que en algún momento vamos a comprar, hermanos, una caja de bolear, de ese de bolero, ¿verdad? Con todas las tintas, porque hay hermanos que traen diferentes colores de zapatos. Y la vamos a poner allá, hermanos. El que tenga el don del servicio, allá va a estar. El que ve que tiene su zapatito un poquito con polvo, pues darle una shineada, ¿no? Sería bonito. Pero eso lo hace, hermanos, aquel que realmente tiene el don y, como decíamos hace rato, sin el impulso, es el impulso de alguna manera dado por Dios. Bueno, pero también, hermanos, está el don de la enseñanza, ¿sí? Ahí como dice la Escritura, ¿no? El que sirve, o sea, el servicio en servir, o el que enseña, que dice, en la enseñanza, ¿sí? En la enseñanza. La enseñanza, hermanos, este don es el que tiene la habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios establecida en la palabra. Es el que tiene el don de la enseñanza, ¿sí? Es interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Viene a mi mente allá en Hechos capítulo 18, 24, 25. ¿Se acuerdan de estos dos personajes que ¿cómo se llama? Le aclararon a Apolos, ¿verdad? Lo concerniente a lo que él desconocía, pero lo hicieron, hermanos, con una táctica, con una sabiduría, de tal forma que Apolos no dijo, que me van a enseñar ustedes, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? No, lo agarraron y vente tantito para acá, y empezaron aquí, hermanos, a enseñarle, a enseñarle. A tal grado que después vemos a Apolo, hermanos, predicar, pero ya con más conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene el don de la enseñanza así lo ejerce. Lo hace con sabiduría, lo hace con humildad, lo hace con esmero, lo hace con entrega. Porque dice aquí, aclara y explica con claridad lo establecido en la palabra. Donde vemos ahí, decíamos hace rato, lo que estos hombres hicieron, ¿no? Presentar la palabra con claridad. Así que, como este don, hermanos, está aunado, ¿verdad?, al don del pastor, el don de la enseñanza. Va junto, hermanos, el pastor y el maestro, ¿verdad? Debemos entender, hermanos, que este don lo debe tener el pastor igual. Tiene el don de pastor, pero también tiene el don de ¿qué? El don de la enseñanza. ¿Sí? Cuando un pastor, hermano, no tiene el don de la enseñanza, batalla mucho, porque solamente pastorea, pero no puede enseñar. ¿Sí? Entonces va aunado, hermanos, estos dos, este don o estos dos dones, ¿verdad? La enseñanza y el pastor. Aquí en 1 Corintios 12, 28, vemos que Dios, hermanos, pone a los maestros como parte de la organización del cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, hermanos, los pastores tienen una responsabilidad mayor, pero son los maestros quienes capacitan a los creyentes para el ministerio del evangelio. Efesios 4, 11 y 12 menciona algo sobre eso. Vamos a ver qué dice, hermanos. Efesios 4, 11 y 12.
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren qué importancia tiene, hermanos, el de la enseñanza, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué responsabilidad tiene igual? Porque recae, hermanos, la capacitación de los creyentes para el ministerio, para el trabajo de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, es que la iglesia puede estar creciendo, puede estar alimentándose por la enseñanza de los maestros. ¿Sí? La escuela dominical que tenemos, hermanos, realmente nos ayuda. La capacitación, hermanos, de los días viernes también es espectacular, ¿verdad? Porque es ahí, hermanos, donde aprendemos a través de los maestros, a través de quienes tienen el don de la enseñanza, aprendemos sobre cómo, hermanos, conducirnos, cómo dirigirnos de alguna manera, hermanos, nos alimentamos ¿para qué? Para hacerlo, ¿sí? Para llevarlo a la práctica. Por eso decimos, si bien es cierto que los pastores tienen una responsabilidad mayor, pero son los maestros quienes capacitan a los creyentes para este ministerio. Esto conecta, hermanos, la verdad de Dios con la vida diaria de las personas. Cuando estamos, hermanos, en ese parámetro, siguiendo, hermanos, la enseñanza, estamos, ¿qué, hermanos? Conectando la verdad de Dios, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios en un ambiente diario en la vida de los creyentes, en la vida de las personas. Y también, hermanos, este don se diferencia entre predicar y enseñar. No es lo mismo. No es lo mismo una predicación que una enseñanza. ¿Sí? Varía mucho, aunque el propósito es alimentar al corazón del hombre, el propósito es edificar el corazón del hombre. Sin embargo, hermanos, tiene una diferencia, ¿no? Por eso la palabra predicar viene del griego keruso, ¿sí? Que es proclamar el mensaje con la autoridad como un heraldo que proclama a cuello abierto un llamado urgente y hace un llamado urgente al cambio de vida. Ese es el que tiene la predicación, ¿sí? Dice que es proclamar el mensaje con autoridad como un heraldo que proclama a cuello abierto un llamado y hace un llamado urgente al cambio de vida. Ahora, el de la enseñanza es didasco. Esto es, hermanos, explicar, instruir y transmitir de forma ordenada el conocimiento y la doctrina de la palabra de Dios. Ese es el que tiene el don de la enseñanza, ¿sí? O el que enseña. Dice que ese es el que explica, ¿verdad? El que instruye y transmite de forma ordenada el conocimiento y la doctrina de la palabra de Dios. El resultado, hermanos, del predicador es que ese mensaje, ese entendimiento es a corto plazo. ¿Sí? Prácticamente es un entendimiento momentáneo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo está, hermanos, está guiando al predicador, está, hermanos, metiendo el mensaje en el corazón de la persona, es un asunto momentáneo o a corto plazo. ¿Por qué, hermanos? Porque va cargado de autoridad. Y entonces, hermanos, cuando el predicador lanza el reto hacia un compromiso con Dios, el recipiente o el oyente inmediatamente responde. ¿Por qué, hermanos? Porque el predicador con autoridad transmitió el mensaje al corazón de la persona. Y entonces la persona entiende, dice, sí es cierto. He entendido que no he estado viviendo mal, que estoy viviendo de manera alejada con el Señor, pero hoy lo he entendido bien.
Y cuando el predicador lanza, hermanos, el reto, esta persona puede responder, hermanos, instantáneamente, porque ya el Espíritu Santo, ¿qué, hermanos? Obró en el corazón de la persona. Por eso el predicador, hermanos, tiene que tener cuidado, ¿verdad?, en la presentación de la palabra, para que sea, hermanos, esta la que conduzca, la que lleve al arrepentimiento a la persona. Porque no son las palabras del predicador, no son lo que él diga, lo que él dice, sino es, hermanos, el mensaje profundo, ¿verdad? Sino es, de alguna manera, el mensaje de la palabra del Señor. Por eso usted puede ver, hermanos, a predicadores con autoridad lanzar, hermanos, el reto e inmediatamente tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque ya la misma palabra del Señor, hermanos, empezó a tocar el corazón de las personas. Por eso dice que el resultado, hermanos, del predicador o de un mensaje del predicador es a corto plazo. Sin embargo, el resultado, hermanos, del maestro es a largo plazo. ¿Sí? Esto nos enseñó un teólogo, ¿verdad? Un maestro, que por cierto, vemos que se distrajo un poco, pero hermanos, esto de la enseñanza, decía él en sus estudios, que a través del estudio la misma palabra podría conducir a la persona a los pies de Cristo. Y sí es cierto, ¿verdad? Cuando estamos estudiando, por ejemplo, cuando yo tomo los hermanos de prebautismo, ¿verdad? Ya aceptaron a Cristo, ya alzaron su mano, ya hicieron un compromiso con el Señor, pero aún no han entendido realmente, hermanos, qué es entregar su vida a Jesús. Entonces, en el desarrollo del estudio que les damos de prebautismo, ahí empiezan ellos a conocer realmente cómo es, de qué manera es aceptar a Jesús. Porque no solamente es alzar la mano, no es solamente decir la oración, porque la oración no es mágica, ¿me explico? La oración solamente es una guía para un encuentro con Cristo, pero hay algo más que se tiene que hacer. Y es ahí, hermanos, donde el estudio de la palabra. Por eso, acuérdense lo que dice ¿cómo se llama? La gran comisión, ¿verdad? De Mateo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no se queda nada más en el bautismo, hermanos. Los que son bautizados tienen que continuar con la capacitación, con la enseñanza. ¿Para qué? Para que puedan reforzar lo que realmente han hecho. Y por último, hermanos, no quiero cansarlos porque tenemos otros dones que queremos tratar en los otros sermones o en los otros estudios. Está, hermanos, el don de la exhortación. Dice ahí, ¿a dónde nos quedamos? Capítulo 8, verso 8, ¿no? Dice, el que exhorta en la exhortación. ¿Sí? El que exhorta en la exhortación. Miren qué maravilloso es esto, hermanos. Porque decía un hermano, yo sí tengo el don de la exhortación. Pero no es exhortación, hermanos. Él tenía el don del regañar. ¿Sí? Pero no tenía el don de la exhortación. Él regañaba, ¿no? Hermano, mira qué tarde vienes. Todo el tiempo lo haces así. Hermano, te dijeron que hicieras esto y no lo has hecho. ¿Esa es exhortación? No, esa es regañiza, hermanos, que se le da a los hermanos. ¿Cómo es el don de la exhortación, hermanos? El don de la exhortación, este don lo capacita a Dios para que pueda
a ser llamado eficaz a sus semejantes que obedezcan sin que la verdad de Dios pueda ser transgiversada. Puede usar, hermanos, la amonestación para corregir alguna falta o pecado, pero, hermanos, con sencillez, dando a entender que él mismo puede ser el que haya cometido ese error. Porque yo le puedo decir, hermano, mira qué tarde vienes, y posiblemente mañana diciéndole yo que viene tarde y mañana yo llegue tarde. ¿Sí? Entonces, el que tiene el don de la exhortación es el que hace la amonestación, hermanos, la corrección o de la falta o del pecado, pero, hermanos, con el entendimiento que también él puede, que hermanos, él puede ser tocado por esa parte. De tal forma que dice, hermano, pues te hemos visto que llegas un poco tarde, ¿no? ¿Nos puedes explicar cuál es el motivo? ¿Se da cuenta que ya va cambiando la cosa? Ya no es, hermanos, la regañiza, sino ya está anteponiendo algo. No sé si ustedes ven algunos programas yo creo que sí lo ven. Pero pasaron un reportaje en la escuela donde un alumno, un niño, siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. ¿Y saben qué hacía el maestro? Muy cruel. Pedía que extendiera su mano y les daba, ¿qué, hermanos? ¡Sax! Una en cada mano, un reglazo en cada mano. Y el pobre niño encogía su mano con lágrimas en sus ojos y se iba a sentar. Esto lo hacía constante. Porque entendía el maestro, hermanos, que era una rebeldía del pequeño, que ya se había acostumbrado a llegar tarde. ¿Sí? Pero un día, hermanos, este maestro se le ocurre ir a hacer, hermanos, su ejercicio antes de irse a la escuela. Y ahí ve, hermanos, que ese pequeño con su bicicleta andaba una mochila en la espalda y metía, hermanos, en los buzones el periódico, ¿verdad? El periódico. ¿Por qué lo hacía esto? Porque él se ganaba unos centavos. ¿Para qué, hermanos? Para ayudar a su familia. Y me impactó demasiado, hermanos, que hasta dejé el celular, hermanos, y me puse a chillar, ¿verdad? Porque cuando ya el maestro lo vio, inmediatamente él, hermano, reaccionó. Dijeran por ahí, le cayó el 20, ¿no? Y cuando el niño llegó, hermanos, igual ya tarde, el niño ya acostumbrado a eso, extendió sus manitas para que le pegara. ¿Y saben qué hizo el maestro? Le dio la vara al niño, la tabla al niño, y le dice, pégame ahora a mí. Porque he entendido por qué llegas a esta hora. Lo abrazó y bueno, se hizo un ambiente muy bonito ahí, ¿verdad? Pero así nos pasa a veces, hermanos, en el sentido espiritual a nosotros. Cuando pensamos, hermanos, que tenemos el don de la exhortación, y en vez de, hermanos, de alentar, en vez de animar y en vez de corregir el error, hermanos, del hermano, provocamos que hermanos, uno lo siga haciendo con más fuerza, o otro, o se vaya de la iglesia. Porque no tenemos, hermanos, el discernimiento por causa de no tener el don de la exhortación. ¿Cuántos tienen el don de la exhortación aquí, hermanos? ¿Cuántos pueden exhortar con amor? Uno. ¿Quién más? ¿Quién más puede tener el don de la exhortación?
Nos va a ayudar mucho, hermanos, porque vamos a poder corregir, hermanos, los defectos, los errores de nuestra propia vida sin ser lastimados. ¿Para qué, hermanos? Para la sanación del cuerpo, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda llegar a esa sanidad. Por eso dice que redarguye, reprende, exhorta, pero dice el texto, lo hace con paciencia y luego doctrina. Con paciencia y doctrina. ¿Se da cuenta? Que toma, hermano, su tiempo, ¿verdad? Para pensar, para meditar, de alguna manera, visualiza, analiza y entonces actúa. No lo hace con premeditación, sino lo hace, hermanos, con una esmera atención a eso, ¿no? Por eso dice que el que exhorta lo hace con paciencia y con doctrina. La exhortación sirve como el paraclesis, o sea, alguien que está muy cerca de la otra o el otro para corregir o para sostenerlo. Ese es el que exhorta. ¿Se acuerdan que este acto lo hace quién, hermanos? Lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Él es el paracleto de nosotros, ¿verdad? Ahora, ya le llamó la atención, ya lo corrigió, pero no lo deja ahí, ¿sí? Lo vuelve a abordar y de alguna manera lo toma, ¿para qué, hermano? Para que pueda salir de su situación. Es el que tiene el don de la exhortación. Por eso dice que es el paraclesis, o sea, alguien que está muy cerca del otro para corregirlo o para sostenerlo con la palabra. Es un prototipo, hermanos, del Espíritu Santo, decíamos, ¿no? Que es el paracleto del creyente. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda, nos consuela y, hermanos, nos exhorta, nos corrige también el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo todo el tiempo está con nosotros, ¿no? Por eso cuando queremos hacer algo indebido, ¿qué es lo que primero viene a nuestra mente? Momento, ¿no? Es el paracleto. Él es el Espíritu Santo que nos está exhortando cuando tú te quieres desviar del camino. Por supuesto, si eres creyente, si eres cristiano, si recibiste a Jesús. Pero si no tienes a Jesús, pues no tienes el Espíritu Santo. Y entonces te da forma o te da chance o te da manera para que puedas hacer lo que deseas, sin ningún remordimiento, ¿no? Sin ningún remordimiento. Por eso, hermanos, es así como el que tiene el don de la exhortación se, hermanos, adhiere a la otra persona para ayudarlo, consolarlo, exhortarlo, pero con esa paciencia. También ese espíritu, hermanos, advierte sobre la consecuencia del pecado y llama al arrepentimiento con base en la palabra del Señor. Ese es el que hace, es el que tiene el don de la exhortación. Bueno, ya le exhortó, ya le dijo, pero mira, hermano, si continúas así, pues sabes de las consecuencias que pueden venir a tu vida, ¿no? Pero yo te quiero animar a que lo corrijas, te exhorto a que revises tu vida y endereces tu camino. Ese es el que tiene el don de la exhortación, ¿verdad? Y espero, hermanos, que si algún día usted puede ser corregido por alguien, usted puede entender que no es la voz del hermano, sino es la voz de Dios que quiere, ¿qué, hermanos?, hacer trato con usted, que quiere enderezarlo. ¿Para qué? Para que usted pueda agarrar el camino correcto, ¿verdad? Y no desviarse, no tener o sufrir las consecuencias que menciona la Escritura. Amén, hermanos. Oramos entonces. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo. Estamos analizando, Señor, lo que tú nos has regalado. Realmente lo hacemos, Padre Santo, no por desconocimiento, o tal vez, pero lo estamos haciendo, Padre, porque queremos que nuestra vida se asemeje más a la tuya. Que podamos tener un buen desarrollo, Señor, en nuestra vida cristiana.
Que no solamente, Padre Santo, nos concretemos a escuchar, a asistir, a estar pegado al cuerpo, sino tener o hacer la función que debemos hacer, Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, para que ninguno, Señor, deje de moverse en el ámbito espiritual. Que todos trabajemos, Padre, para honrarte, para glorificarte. Muchas gracias por este momento, Señor, y por tu palabra que nos has dejado. Maravillosamente, Señor, nos anima, nos exhortas para seguir adelante. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos todo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos, mis amados hermanos.